Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Les Engineer. Vamos a adentrarnos en un circuito. Para el diseño de fuentes necesitamos un rectificador de media onda y ahora añadimos un filtro de condensador a la entrada. Ahora, ¿qué vamos a ver qué sucede cuando se tiene ya un rectificador, como en este caso media onda, que es un solo diodo, y le conectamos directamente un filtro o también llamado condensador capacitor aquí, de esta manera? La señal alterna, sabemos que gracias a este rectificador se logra reenderezar o rectificar. Esto es que prácticamente cuando sucede eso, pues lo único que tenemos es la mitad del ciclo únicamente positivo pasando. Es decir, si la señal de entrada aquí la tenemos roja, es la señal senoidal, cuando pase por el diodo, automáticamente él deja pasar nada más el ciclo positivo. Por lo tanto, el ciclo negativo se eliminaría. Esto lo sabemos de la teoría básica de los diodos. Ahora, ya que tenemos esto, si nosotros nos damos cuenta, al tener esta situación y nosotros al colocar un condensador así, de esta manera, lo que hace es que prácticamente todo el voltaje se carga en las placas, tanto en la positiva como en la negativa. Entonces, el voltaje de carga prácticamente sería el siguiente, y lo vamos a poner aquí. El voltaje automáticamente al cargarse, lo que hace es aquí, se establece, se carga y prácticamente se mantiene en el voltaje pico. Si nosotros viéramos con un osciloscopio la señal que aparecería en el condensador, veríamos prácticamente una línea recta. Y bien, si nosotros supiéramos y sabemos para qué vamos a utilizar el voltaje, pues ya tenemos prácticamente una línea constante, una línea recta, que es el voltaje que aparecerá directamente en el capacitor. Esto es obviamente si solamente tuviéramos el capacitor aquí conectado. Pero como realmente una fuente de voltaje con un rectificador no va a quedar así, sino más bien alimenta a algo, es decir, me va a servir este voltaje para alimentar otra cosa, si yo quiero un circuito, por ejemplo, un circuito de compuertas a 5 voltios, un circuito de operacionales a 12 voltios o cualquier cosa, un cargador de baterías, realmente el capacitor no se queda así, sino que se le añade a lo que voy a alimentar. Y en este caso, en circuitos electrónicos, nosotros ponemos o modelizamos lo que viene, este elemento como una resistencia de carga. Así. Si te das cuenta en todos tus análisis de circuitos, siempre viene esta resistencia de carga, la cual me sirve para modelizar lo que sigue. Entonces, es importante modelizar todo sobre una resistencia. Y esta resistencia, al introducirse al circuito, lo que hace es cambiar nuestra señal. No mucho, pero la modifica de cierta forma. Vamos a ver qué es lo que se obtiene una vez conectando una resistencia de carga así. Todo lo que es el rectificador queda igual, rectifica únicamente media onda, entonces me queda así. Pero cuando el capacitor aparece, recordemos que la idea es cargar. Entonces el capacitor se carga al máximo del voltaje pico, ahí está. Este sería aquí el voltaje pico máximo de la señal que aquí responde de entrada hacia el rectificador. Luego, cuando está el ciclo negativo, este ciclo negativo, lo que hace prácticamente el capacitor, como no recibe voltaje, es descargar ese voltaje hacia la resistencia. Entonces se descarga. Como el tiempo no es suficiente para descargarse totalmente, ya que la frecuencia es muy alta, ¿sí? Entonces, esta descarga no ocurre totalmente, sino que simplemente se descarga un poco y luego cuando ocurre el siguiente ciclo positivo, carga nuevamente al capacitor. Entonces se carga así. Y luego otra vez, cuando viene el ciclo negativo, que está prácticamente apagado nuestro diodo, el capacitor que tiene el voltaje lo descarga hacia la resistencia. Entonces aparece esto, una descarga. Y luego otra vez para el siguiente ciclo se carga y luego otra descarga. Si nos damos cuenta, esta señal ya no es prácticamente una senoidal. Bueno, ya no es, mejor dicho, una constante, sino más bien que ahora se ha transformado, y si nosotros vemos aquí con un osciloscopio la señal en el capacitor y a su vez en la resistencia de carga, ya que están los dos en paralelo, la señal será la misma y será esto, un pequeño rizado en la señal final. Esto es casi una corriente constante, pero todavía no. Va a responder obviamente al valor pico de la señal que esté aquí. Gracias al condensador, eso hace que cargue el valor pico, pero aparece un pequeño rizado. ¿Cómo calculamos este pequeño rizado para saber si está dentro de los límites permisibles de mi diseño? Bueno, tenemos una relación, una fórmula, para poder nosotros calcularlo. Para poder calcular este voltaje de rizado hay que seguir la siguiente relación.
hay que encontrar la corriente que circula en este caso pues, por la carga, dividido entre la frecuencia por el condensador. Y esta fórmula nos sirve para calcular cuánto es el rizado. Usualmente este valor se le conoce como el rizado pico a pico. Es decir, el resultado que nos da esto se da un valor de valor pico a pico dentro del osciloscopio. Obviamente es muy pequeño siempre, pero existe y se considera. Entonces vamos a pasar a un ejercicio para ver cómo podemos ahora sí calcular un circuito rectificador de media onda con parámetros de condensador a la entrada y resistencia de carga. Ahora analicemos el siguiente circuito con los parámetros de este rectificador de media onda con un filtro ya de condensador a la entrada que vemos aquí. Los datos característicos en el diagrama son que la resistencia de carga es de 5 kiloohms, nuestro condensador es de 1000 microfaradios y tenemos un diodo ideal de 1N4001. Se pide en este ejercicio tomar el diodo como ideal, es decir, que no tiene una diferencia de potencial entre sus terminales de 0.7. Y tenemos aquí los datos, fuente de alimentación 120, voltaje eficaz. Lo primero que hay que tratar es precisamente con la fuente que es el voltaje del transformador. Tenemos que la relación es 5 con respecto a 1, 5 veces más grande aquí el voltaje con respecto aquí. Por lo tanto, si yo considero aquí el voltaje del secundario, vamos a poner aquí voltaje del primario y V2 como el voltaje del secundario. Entonces, para calcularlo, pues es simple, tenemos la relación de transformación, que sería aquí 120, que tenemos de entrada, 120 Vrms dividido entre 5. Esto nos daría exactamente 24. Entonces, el voltaje del secundario sería 24 voltaje eficaz, que sería respectivamente lo que tenemos aquí como V2. V2 alimenta ya el circuito rectificador con condensador a la entrada. Ahora, como hemos visto en la teoría, el circuito con condensador a la entrada ya no respeta las fórmulas de un rectificador de media onda común, sino que gracias a que ya tenemos el capacitor, este filtro, el capacitor, se va a cargar al voltaje pico. Por lo tanto, necesito sacar el voltaje pico del secundario, simplemente. Entonces, ¿a qué es igual el voltaje pico? Si recordamos, el voltaje pico, gracias a la fórmula para senoidal, es raíz de 2 por el valor eficaz. Tenemos aquí los datos, sería raíz de 2 y tenemos 24 de valor eficaz. Ahí está. Al multiplicar esto aproximadamente nos da 33.9. Muchas veces lo pueden redondear a 34, no hay ningún problema. Sin embargo, sería 33.9 voltaje pico. Este voltaje es la carga o se va a cargar el capacitor a este nivel de voltaje. Este será su valor. Tendré yo los 33.9 voltios prácticamente en continua justo en la parte del capacitor. Sabemos que este es el voltaje de carga. Entonces, este voltaje Vp pasa a ser automáticamente el voltaje en CD prácticamente. Hay un ligero rizado, que es lo que ahorita vamos a calcular. Para calcular y obtener nuestro rizado, sabemos que hay un pequeño rizado al momento de tener la tensión, todavía no es una tensión plenamente continua, necesitamos calcular la corriente en la carga. Y aquí tenemos que la corriente que va a circular justo aquí sería I sub L. Vamos a ponerlo así. Necesitamos el voltaje de la carga, es decir, el voltaje en la carga entre la resistencia de carga. Pues tenemos todo, tenemos el voltaje al cual se carga, que será el mismo del capacitor porque están en paralelo. Entonces el capacitor se está cargando a 33.9 voltios, algo así, dividido entre los 5K, que serían los 5 kiloohms. Ahí está. Este sería nuestro cálculo. Al hacerlo, aproximadamente nos da 6.8 miliamperios. Esta sería nuestra corriente de carga. Sería la corriente que circula por aquí, por la resistencia. Este parámetro es importante porque en el cálculo que viene es ahora sí el voltaje pico de rizado o el voltaje de rizado. Vamos a ponerlo aquí, voltaje de rizado, que es el que se obtiene en el capacitor prácticamente. Y bueno, igualmente se mide en la carga con un osciloscopio. Es un ligero rizado que tenemos que acercar el osciloscopio para realmente verlo. Casi se ve la señal continua, pero no lo es. Entonces, para hacerlo necesitamos lo siguiente, la corriente que está por la carga, ya la que abastece, dividido entre la frecuencia y por la capacitancia. Este sería el cálculo que tenemos que hacer. Entonces, sustituyendo los datos, serían 6.8 miliamperios en la parte de arriba
serían 6.8 miliamperios, justo hasta aquí. Y abajo tendríamos, bueno, la frecuencia son 60 Hz. Entonces podemos poner aquí 60. Y aquí necesitamos meter la capacitancia. Pero la capacitancia hay que recordar que son, en este caso, tenemos aquí 1000. Entonces tenemos que meter aquí 1000 microfaradios. Meteríamos aquí uno, 2 y 3. Ah, sí. Y acá recordar que son micro. Si nosotros nos queremos quedar con los prefijos, nada más convendría aquí el 6.8 mili. Ahí está. Y acá sería 1000. Micro. Hay que considerar en cuenta que estos son exponentes, que este sería por 10 a la menos 3. Hay que tomarlo en cuenta. Y el micro sería por 10 a la menos 6. Ahí está, por 10 a la menos 6. Y tomando todo esto en cuenta, quitando las unidades para que no nos estorben, hacemos esto dividido entre el producto que está aquí abajo. Y esto nos da aproximadamente 0.11 voltaje pico a pico. Entonces, si nos damos cuenta, es muy poco el rizado. 0.11 voltaje pico a pico de rizado. Entonces, ahí tenemos nuestros cálculos cuando se utiliza un condensador a la entrada, que tenemos justo aquí. De esta manera nos quedaría. Y bien, aquí terminamos este circuito. Espero les haya agradado el video. Compártanlo por las redes sociales. Déjenme en los comentarios para ver qué videos seguiremos continuando a lo largo de las semanas. Nos vemos en un próximo ejercicio.